Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Les leo. Ucrania es nuevamente nuestro punto de partida, porque allí fue filmado, en plena conmoción internacional, un ovni con forma de puro y tamaño inmenso. En la red se aseguró que los ovnis han tendido a aparecer en zonas conflictivas, aunque lo que en 1952 el mayor Donald Keyhoe deducía de las informaciones recabadas por la Fuerza Aérea, la USAF, es que los lugares más frecuentados por estos eran las instalaciones atómicas, las bases aéreas y navales, el campo de pruebas de White Sands, las fábricas de aviación y las ciudades importantes de Estados Unidos. Esto que les acabo de leer, amigos, forma parte de la editorial que ha escrito magistralmente, como siempre, nuestro buen amigo, maestro, periodista y director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. Es la editorial de la revista Año Cero del pasado mes de mayo y que da pie a presentar un extraordinario reportaje de investigación realizado por un compañero, por un veterano ya del misterio de esta casa y de este programa. Es cierto que los ovnis tienen un interés especial sobre el armamento nuclear, sobre las instalaciones militares donde se custodian armamento nuclear. Hemos hablado muchas veces de la presencia de los ovnis en estamentos y lugares militares, pero es cierto que los ovnis en algunas ocasiones han desactivado misiles y, ¿por qué no decirlo? Incluso aterrizados, se han dejado ver en instalaciones donde se custodia armamento militar. De todo ello vamos a hablar del muy buen trabajo que ha hecho José Antonio Caravaca, periodista, reportero, escritor, investigador, muchos años ya, como decía, en las lides del misterio y de la búsqueda, y además un hermano de espíritu. José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Hombre, encantado de que estés aquí. Un placer de nuevo estar con todos vosotros. La última vez que disfrutamos de tus investigaciones, de tu presencia, fue en el Teatro de las Lagunas de Mijas Costa, haciendo aquel especial, ¿verdad?, de Noche de Misterio, donde precisamente el fenómeno ovni era el protagonista. Hoy también lo va a ser, porque aunque José Antonio rastrea, busca, investiga muchos asuntos, desde luego, desde que tiene uso de razón, y eso fue hace muchos años, está tras la pista de los no identificados. A mí me gustaría, José Antonio, primero felicitarte por el trabajo, porque es muy novedoso, pones el dedo en la llaga, y creo que el asunto, como remarca Enrique de Vicente en su editorial, es un asunto importante y trascendente, ¿verdad? Sí, sobre todo porque en el reportaje de la revista Año Cero hacemos hincapié en la presencia de luces no identificadas. En algunas ocasiones incluso los militares hablan de naves, de discos, de objetos en forma de platillo volador que se aproximan, y todo hay que tenerlo en su justa medida. Se aproximan y sobrevuelan el espacio aéreo más protegido, junto con el de la Casa Blanca y el Pentágono, por ejemplo, que existe en los Estados Unidos, como son todas las instalaciones donde hay armamento nuclear. Decía al principio José Antonio que incluso ha habido casos donde estos ovnis, sean lo que sean, han aterrizado dentro de acuartelamientos militares. Me acordaba de casos que hemos investigado en el pasado, pero ha ocurrido y tiempo vamos a tener de hablar. Sí, aunque pueda parecer una utopía, dentro de este tipo de instalaciones militares ultra secretas,
de los Estados Unidos ha habido informes de aterrizajes de objetos voladores no identificados y, sobre todo, lo más desconcertante y quizás lo más aterrador es que la presencia de estos objetos voladores no identificados han producido interferencias, averías e incluso en algunas ocasiones los militares han perdido el control del armamento nuclear con todo el riesgo que ello pueda conllevar y sobre todo con las conclusiones que se podrían sacar sobre si la presencia de estos objetos era precisamente interferir sobre el considerado mayor y más potente arsenal que pueda tener en estos momentos una nación de nuestro planeta. Claro, este asunto, como decía, es serio, trascendente, porque efectivamente el tema en sí podríamos decir que es un asunto seguro de seguridad nacional, obviamente. Efectivamente, y por ejemplo, las investigaciones de Robert Hutchins, que es el investigador norteamericano que lleva cerca de 40 años, 4 décadas, investigando en completo silencio, en completo secreto, hasta que hace unos pocos años ha dado a conocer todas sus pesquisas a través de un libro, demuestran que hay muchísimos militares. Él, en su libro, como digo, recoge el testimonio de cerca de 130 militares. Muchos de ellos han firmado declaraciones juradas de su testimonio, lo que podría llevar a establecer cualquier tipo de acción legal si llegara el momento para inquirir al gobierno norteamericano a que dé a conocer toda esta información. Y como digo, Robert Hutchins ha hablado con personal muy cualificado, con militares que han estado destinados en bases donde hay armamentos nucleares, y estos le han contado que hay muchísimos avistamientos en estos sitios y sobre todo que parece ser que hay una interacción entre el armamento y la presencia de estos objetos. Como pueden comprobar, tenemos hoy un menú muy apetitoso en Mis Enigmas Favoritos. Sean todos bienvenidos. Abrimos ya nuestras vías de comunicación, nuestro muro en Facebook, abierto nuestro correo electrónico, misenigmasfavoritos@gmail.com, porque como sabe José Antonio, este programa se ve ya en muchas partes del mundo y este programa lo hacemos entre todos. Y nos llega muchísima información siempre adicional que suma y que enriquece muchísimo los contenidos del programa. Si hay alguien que tiene información adicional, información sobre avistamientos o aterrizajes en centrales nucleares o más información sobre este asunto, puede publicarlo en nuestro muro de Facebook o mandarnos esa información por correo electrónico. Pero antes de meternos de lleno en tu investigación, que vamos a ir desgranando durante el programa, a mí me gustaría, José Antonio, que, porque probablemente, a lo mejor hay mucha gente que te va a ver por primera vez en el programa, gente joven que se suma a Mis Enigmas Favoritos y te ve por primera vez, y me gustaría que después de tantos años persiguiéndolos, rastreándolos, investigando sus huellas, sabemos que las opiniones, como las verdades, son cambiantes en función del tiempo y la experiencia. Después de todo este tiempo, José Antonio, ¿qué son para ti los ovnis? Pregunta complicada. Bueno, sobre todo porque nos enfrentamos a un paradigma de muy difícil encasillamiento. Prácticamente hay casos que parecen apuntar a la posibilidad de que estamos siendo visitados por seres provenientes de otros planetas, pero sin embargo, en contra de esto, si profundizamos y analizamos otro tipo de eventos, sobre todo los encuentros cercanos, que es quizás para mí los episodios, los incidentes, los sucesos dentro del complejo y amplísimo y vasto campo de la ufología que ofrece mayor atractivo para la investigación, creo que ahí encontramos trazos que parecen apuntar a que nos enfrentamos a un fenómeno diferente, donde quizá la teoría alienígena parece desvanecerse, parece demasiado etérea para ser considerada, puesto que nos enfrentamos a un fenómeno que parece interactuar con la mente de los testigos, y muchas veces esto nos lleva a un campo que realmente es desconcertante. Yo he leído y seguido tus trabajos últimamente que publicas en tu Facebook y en tus blogs. Además te han entrevistado de muchas partes del mundo sobre la teoría de la distorsión. Yo sé que no es el tema del programa, pero es que me parece tan sumamente interesante, José Antonio, para que lo esboces, al menos en titulares, qué es la teoría de la distorsión. Pues siguiendo el hilo, investigando, estudiando, analizando en profundidad la enorme y variopinta casuística de encuentros cercanos, comprendí o empecé a atisbar que había un fenómeno soterrado dentro de todas estas manifestaciones, que más allá de la puesta en escena, donde parece ser que un testigo en plena carretera observa el descenso de una nave
alienígenas. Como un teatro. Sí, sí, como el desembarco de los hipotéticos tripulantes que examinan el terreno, pues subyace otro tipo de fenómeno totalmente desconocido para todos aquellos que no han profundizado en la materia ufológica, donde se deja entrever que el fenómeno, estoy convencido de que existe un fenómeno desconocido y que nada tiene que ver con la mente de los testigos, pero que de alguna manera interacciona, se comunica con la psique, con el inconsciente de los testigos en el mismo momento que se produce el contacto entre ambos, y entre estas dos partes, la mente humana y este agente externo desconocido que no sabemos qué es lo que es, pues crean esa especie de teatro que tú, como bien definías, que se pone de manifiesto ante los ojos de los testigos, y por eso esto explicaría el porqué, quizá uno de los mayores hándicaps, de los mayores acertijos que se encuentra el investigador a la hora de analizar y profundizar en la enorme casuística OVNI, es el comprender por qué existen tantísimos tipos de extraterrestres, por qué existen tantísimos tipos de naves, porque prácticamente existiría un humanoide, exceptuando rasgos que pueden parecer generales, pero básicamente existiría un tipo de humanoide por cada testigo. Y esto realmente apuntaría a la posibilidad de que existe un fenómeno mental, que no quiere decir que sea una ensoñación, una alucinación, ningún tipo de trastorno mental, sino que realmente nos estamos enfrentando, estamos ante la presencia de un fenómeno desconocido que interacciona con la mente del testigo y con el material inconsciente de cada testigo, forma muchos de los elementos que están apareciendo ante sus ojos. Pero es lo interesante, y además José Antonio pone el dedo en la llaga, porque en esa teoría de la distorsión tú hablas, creo que de algo muy importante, y es como el fenómeno, sea lo que sea, se alimenta, se retroalimenta de la creencia que tiene el testigo, y además pone en esa puesta en escena gran parte de lo que cree el testigo. Es como si el fenómeno efectivamente escenificara. Por ejemplo, siguiendo el hilo de tu argumentación, investigando, recopilando casos, como digo, prácticamente lo que he dedicado más tiempo a lo largo de los años, investigar y bucear dentro de la casuística de los encuentros cercanos, cuando el testigo tiene esa visión más próxima al fenómeno OVNI, que es cuando ve el objeto posado en tierra y a sus hipotéticos tripulantes y ocupantes deambulando por los alrededores. Curiosamente, fíjate, las personas que han tenido vinculación con el estamento militar son los que, o estamento militar, a la policía, o han tenido contactos con armas, son los que más describen que los tripulantes vienen armados. Y curiosamente también los niños. Y todos sabemos que los niños, uno de sus juegos universales es el de policías y ladrones, y curiosamente la mayoría de niños que han observado el descenso de estos objetos han descrito que los tripulantes iban armados. Esto tiene muchas lecturas y entramos ya dentro del campo de la sospecha, de la filosofía incluso, es decir, el fenómeno OVNI es muy complejo como para que tenga una sola interpretación, ¿no? Pero es interesante todos estos apuntes, que son efectivamente pues más datos en la investigación para poder vislumbrar lo que yo creo que es, lo que es una verdad física y aplastante, ¿no? El fenómeno OVNI es un fenómeno real, físico, y que se manifiesta. ¿Qué son? Eso es otra cosa, ¿no? Efectivamente, independientemente de su última naturaleza, cuál sea su origen, está claro que existe un fenómeno para el cual hoy día aún no tenemos ningún tipo de explicación. José Antonio, metiéndonos ya de llenos en el tema de hoy, que el titular podría ser mismamente el título de tu artículo, OVNIs contra misiles nucleares, lo que está claro es que cuando uno investiga la casuística OVNI, parece que los OVNIs tienen una predisposición por lugares donde algo trágico va a ocurrir o donde hay tragedia, lugares efectivamente trágicos. Sí, donde han ocurrido críticos, ¿no? Cualquier Lugares tipo críticos. de catástrofe natural. También se delatan y se denuncian muchos tipos de incidentes relacionados con el fenómeno OVNI. En el caso que nos ocupa esta noche, por ejemplo, es curioso señalar cómo incluso desde el mismo nacimiento de la ufología, en el año de la ufología moderna, del año 1947, los primeros avistamientos se concentraron en los alrededores de centrales nucleares, incluso
los primeros informes que emitió la Fuerza Aérea Norteamericana, la USAF, en sus notas secretas y privadas, sí, comentaban ya ese detalle, el avistamiento de objetos voladores no identificados cerca de sus instalaciones. Incluso para muchos de tus televidentes, el famoso caso Roswell, en el cual se especula que en el lejano 1947, en el verano, en julio, se estrelló una nave alienígena en aquella zona, en que incluso los militares recuperaron el cuerpo o los cuerpos de varios de estos humanoides. Curiosamente, la base de Roswell era la única base que tenía bombardero y arsenal nuclear. Bueno, de hecho, de aquella base partieron tanto los aviones como las bombas que fueron arrojadas en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. Es que estamos hablando, fíjate, se está emitiendo este programa en España en julio, primeros de julio del 2014, y Caravaca, se cumplen 57 años, ¿no?, del fenómeno Roswell, que sigue atisbando y sigue dando tanta información. Y es que en torno a Roswell, como tú decías, había instalaciones nucleares. Sí, vamos, dentro de la misma base de Roswell. Por eso es curioso cómo incluso uno de los casos más emblemáticos de la ufología mundial tiene sus orígenes dentro de una, o tiene como protagonistas los militares de una base donde hay armamento nuclear. Tu trabajo de investigación tiene un eje, que es una persona que se llama Robert Hastings, 40 años de investigación. Robert Hastings ha estado, como decía al principio, más de 40 años investigando en secreto, hasta que prácticamente en el 2008, que creo que es cuando él publicó su libro, dio a conocer todas sus investigaciones, y durante este tiempo, sin decir nada, trabajando prácticamente en secreto, él fue acumulando testimonios de distinto personal militar, de exoficiales, de técnicos, que todos coincidían en un detalle que a él le llamó poderosamente la atención, y es que en estas instalaciones de máxima seguridad, que como digo, su espacio aéreo es inviolable, ningún tipo de aeronave puede sobrevolar este espacio, ni siquiera las militares sin una ordenanza específica, y sin embargo, sobre estos espacios aéreos se han denunciado multitud de avistamientos de objetos voladores no identificados. Incluso Robert Hastings, gracias a la ley de libertad de información que existe en Estados Unidos, que entre comillas puede acceder a material secreto que ha estado clasificado durante muchísimo tiempo, ha podido confirmar algunos de los testimonios de estos militares que le han depositado a Robert Hastings, como digo, incluso declaraciones juradas, que esto hay que decirlo, que declaraciones juradas, que no han tenido ningún tipo de inconveniente en hacer estas declaraciones por si en un hipotético futuro se elevara algún tipo de reclamación al gobierno para solicitar concretamente, en algunos de los episodios más importantes que ha investigado Hastings, que el gobierno norteamericano, el ejército, dé a conocer realmente qué es lo que ha ocurrido. Y ya hay algunos de estos teletipos, sobre todo de la USAF, donde se confirma el interés que tenía la Fuerza Aérea en investigar o en recopilar incidentes en estas instalaciones, y donde se señala también, incluso en el proyecto Blue Book, que fue uno de los primeros proyectos de los Estados Unidos investigando el fenómeno OVNI, ya había cierto, no vamos a decir temor, pero sí había cierta incertidumbre sobre el interés que podían tener estos objetos voladores no identificados en aproximarse a este tipo de instalaciones, que como digo, muchas veces incluso hay poblaciones que desconocen que en esa determinada base o en esa determinada colina, en ese determinado lugar, hay un filo de lanzamiento de cohetes nucleares. Son secretos. Sin embargo, estos objetos, estas inteligencias, sean lo que sea, vengan de donde vengan, saben que eso está ahí. Qué fuerte, ¿no? Y, evidentemente, no hay ningún tipo de defensa ni electrónica ni táctica que pueda impedir que estos objetos invadan, sobrevuelen, e incluso hay un incidente donde aterriza dentro de la instalación militar. José Antonio, yo te estoy escuchando y me pongo siempre en el lugar del que está en casa viéndote ahora y escuchándole, ¿no? Alguien que
bueno, conoce el programa, lo sigue, pero no es un investigador o sigue con frecuencia estos temas. Y la verdad es que parece ciencia ficción lo que estás diciendo, y es información fidedigna, se está produciendo, que unas máquinas completamente desconocidas estén interfiriendo en misiles nucleares y que estén invadiendo el espacio aéreo de esas centrales nucleares. Esto de verdad es grave, grave sobre todo porque nos estamos comunicando hoy en un medio público, aunque también en la revista Año Cero de forma escrita, hay un autor que es Robert Hastings, que ha investigado este tema, por cierto, ¿es investigador militar? No, investigador. Investigador. ¿Cómo ha acogido la opinión pública este tipo de informaciones tan trascendentes? Bueno, incluso hay que decir que en la presentación de su libro, la CNN dio cobertura a esta noticia y le dedicó algunos minutos en su cadena de noticias mundial para recoger en primicia la presentación del libro. Así se da la Robert noticia. Hastings. Vamos a escuchar un poquito. Documents released via the Freedom of Information Act confirm that these types of incidents have occurred going back to 1948. The documents describe saucer-shaped objects whose capabilities are vastly beyond anything that we have, the Russians have. I think the logical... Bueno, estamos viendo en imagen, ¿no?, a Robert Hastings. Este es el autor, ¿no, José Antonio? Que hace a través de la CNN de su libro, que tuvo una cobertura informativa en Estados Unidos impresionante, porque, y además sobre todo por lo que tú estás apuntando. Una cosa es que aunque sea un término no muy apropiado para los que nos dedicamos a este tema, pero que se habla alegremente, que se habla sobre el fenómeno OVNI, sobre los encuentros y tal, pero en este caso estamos tratando de eventos, de incidentes protagonizados, denunciados por personal militar, algunos de alta graduación y sobre todo, como digo, siempre referentes al fenómeno OVNI. Mira, hay un caso reciente en el tiempo que ocurrió el 23 de octubre de 2010 en la base de Warren en Wyoming. Este caso fue reportado a Robert Hastings por dos técnicos de mantenimiento del arsenal nuclear. Hay que decir que la mayoría de estos incidentes que tiene recopilado Robert Hastings en su libro han sido sobre el armamento nuclear concreto de unas cabezas nucleares que se montan en unos cohetes que se llaman Minuteman. Para que todos nos hagamos una idea, la bomba que se lanzó sobre Hiroshima, que todos sabemos la devastación que causó, y Nagasaki, que fueron cerca de 140.000 muertos directos, y ya indirectos no podemos ni siquiera aventurar una cifra. Es que desde Roswell parten los bombarderos. De ahí por eso te digo que la conexión nuclear es sorprendente, pero como digo, la mayoría de las bases norteamericanas donde ha ocurrido este tipo de eventos, que tienen el armamento, estas cabezas nucleares montadas en los cohetes Minuteman, las bombas lanzadas sobre Hiroshima tenían 16 kilotones y solamente un cohete Minuteman tiene 510 kilotones. Y concretamente sobre la base Warren, sobre la que los dos técnicos le comentaron a Robert Hastings, le dijeron que el 23 de octubre de 2010 la base se puso en alerta, puesto que vieron cómo un objeto volador en forma de cilindro se acercaba a sus instalaciones. Sobre esta base, el territorio que abarca esta instalación militar tiene 50 misiles de tipo Minuteman, que representa el 10% del arsenal nuclear de los Estados Unidos, y durante el tiempo que estuvo este objeto sobre la base, según la estimación militar, fueron 59 minutos, perdieron el control sobre estos 50 misiles nucleares. Tal fue la envergadura del acontecimiento que se hizo público y hubo filtraciones, la prensa lo recogió, e incluso para salir del paso los militares dijeron que fueron 59 minutos, que por razones desconocidas se perdió el control de este armamento, pero inmediatamente especificaron que ellos tenían sistemas de emergencia que podían haber activado este arsenal si hubiera hecho falta en un caso hipotético. Pero estos dos técnicos le confirman a Hastings que la versión oficial es falsa, que no fueron 59 minutos, que fueron muchísimo más tiempo, en el cual
una instalación militar, como en este caso la de la base de Warren, perdió totalmente el control de 50 misiles nucleares y que los técnicos enviados para averiguar qué es lo que había ocurrido no encontraron ninguna causa, ningún tipo de desperfecto técnico que pudiera explicar este evento, pero sin embargo estos dos técnicos le avisaron a Hawking que esto se produjo por la presencia de este enorme objeto volador en forma de cilindro que en el momento que apareció y empezó a sobrevolar la instalación militar se produjo el apagón o se produjo esa pérdida de control sobre, y vuelvo a recalcar, 50 misiles nucleares. Ahí es nada. ¿Por qué no se cuentan estas cosas en los grandes medios de comunicación? ¿Qué intereses hay? ¿Por qué los gobiernos ocultan esta información? Preguntas trascendentes que siempre nos hacemos en Mis Enigmas Favoritos. Para concluir esta primera parte, José Antonio, le hemos preguntado al periodista, escritor, psicólogo también y director de cine Sebastián Darbó cuál es su opinión sobre el fenómeno OVNI. Esto fue lo que nos contestó. Los objetos volantes no identificados se remontan al nacimiento de la historia del hombre, siempre han sido vistos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la técnica ha ido demostrando que a veces eran astros, eran cometas, eran estrellas y finalmente podían ser globos, podían ser dirigibles y ya últimamente aviones secretos como el avión invisible de los norteamericanos. De todos modos, aunque hay muchos objetos volantes no identificados que tienen un origen, pertenecen a alguien de la Tierra, hay otro tipo de fenómenos de objetos no identificados que no tienen explicación. Cuando uno ve, por ejemplo, a través de los radares de Llucmajor del Ejército del Aire en Mallorca, que antes eran de las fuerzas americanas, donde hay radares de alcance, o sea, ves los objetos que se aproximan hacia España, y de intersección también de altura, y ves cómo funciona su física, te das cuenta que son objetos a los cuales la biología, el cuerpo humano, la física de nuestras leyes, no las conocemos ni estamos acostumbrados ni los podríamos pilotar. Son objetos realmente que superan nuestra razón y nuestra ciencia. ¿Algún comentario o reflexión de lo escuchado de Sebastián Darbó, Antonio? Que ha estado comentando algunos puntos esenciales del fenómeno y que es incomprensible. Desde luego. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos en unos minutos para hablar de este asunto interesante y también grave, ¿no? Como el de los ovnis que se interesan por las centrales nucleares. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia del fenómeno ovni? Lo vemos enseguida. Hasta ahora, amigos. Comenzamos la segunda parte de Mis Enigmas Favoritos. Está con nosotros hoy, nos acompaña el investigador, periodista, reportero, escritor José Antonio Caravaca, directamente desde la provincia de Cádiz. Ha venido hoy para estar con nosotros. Es un clásico tenerle en todas las temporadas, y más si hablamos del fenómeno OVNI. Él ha publicado en la revista Año Cero, que dirige nuestro buen amigo y periodista Enrique de Vicente, pues un muy buen artículo, un buen trabajo de investigación. Lo tengo aquí conmigo, OVNIs contra misiles nucleares. Es un trabajo muy novedoso porque se venía comentando, había rumores de que los ovnis se dejaban ver, se habían filmado en alguna ocasión, habían violado impunemente el espacio aéreo de algunas centrales nucleares, pero claro, cuando la casuística, José Antonio, se repite en numerosas ocasiones es que pasa algo, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo como estamos narrando en instalaciones de alto secreto y donde hay
armamento nuclear. Ha habido episodios incluso como el que relatan dos técnicos de mantenimiento de misiles, un suceso ocurrido en junio de 1966, cuando un objeto volador en forma de esfera, era casi semiesférico, se situó sobre una valla del perímetro de la base militar, y en el momento exacto que se colocó este objeto sobre la valla empezaron a funcionar de forma extraña el instrumental que controlaba uno de los silos de misiles de esta instalación, donde había una cabeza nuclear, y incluso fíjate hasta qué punto llegó el estado de alerta de aquella base ante la presencia de aquel objeto que se mantuvo estático junto a la valla de una base militar donde hay armamento nuclear, que el personal de patrulla, el personal que se encontraba en la periferia, solicitó a los mandos la posibilidad de que si podían abrir fuego contra aquel objeto. Sin embargo, las autoridades impidieron que esta patrulla hiciera uso de armas de fuego contra aquel intruso que estaba, como digo, dentro del perímetro de seguridad de una base nuclear y produciendo interferencias sobre uno de los hilos de misiles. José Antonio, ambos hemos estado al otro lado del charco, en el continente americano, tanto en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Hemos hablado con militares sobre el fenómeno OVNI de muchos países y la recepción y la comunicación fluida y libre. Hay una enorme diferencia entre varios países, pero si hay un país que no solamente silencia, sino que además manipula, tergiversa y oculta información, son los militares norteamericanos. De eso no hay duda. No hay duda. Hay gente intencionada que está silenciando todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, Robert Hutchins en su libro menciona dos tipos de censura que se ejercen sobre los militares, sobre el personal, sobre los técnicos, sobre los mecánicos que están destinados en las bases nucleares y que observan cualquier tipo de fenómeno extraño. El primero es la propia base, los propios mandos que solicitan que no se efectúe ningún tipo de declaración, que no se haga ningún tipo de filtración al exterior de lo que ha ocurrido, pero lo más interesante a lo que tú reseñabas es que en algunos casos Robert Hutchins ha señalado que los militares le indican que cuando sucede algún tipo de evento de estas características, la presencia de un no identificado sobre las instalaciones, la interferencia sobre el armamento nuclear, aparece en la base personal que no tiene ningún tipo de distintivo, que no saben a qué cuerpo pertenecen y que se reúne con los militares que han sido testigos de este tipo de avistamientos y le amedrentan para que no comuniquen ni hagan ningún tipo de declaración, ni siquiera a sus familiares más directos. Por tanto, hay que señalar que Robert Hutchins ha roto esta barrera de silencio que durante mucho tiempo ha acompañado a algunos de estos militares, que les ha impedido, incluso, como digo, a sus propios seres queridos, a sus amigos, a sus familiares, narrarles lo que habían vivido dentro de esas instalaciones. Fíjate qué imágenes, José Antonio, estamos viendo ahora en pantalla. Internet, la red, se ha llenado de filmaciones como esta. Estamos viendo imágenes de ovnis sobre la central de Fukushima, años 2013 y 2011. Son filmaciones que han sido analizadas, que parecen ser fuera de todo fraude, de toda manipulación. Seguro que tú las has visto por Internet. Cuéntanos, José Antonio, tus impresiones, ¿no? Estamos viendo ahí varios objetos. Bueno, incluso en algún momento dado vemos que en el campo, en lo verde, está la sombra ¿ves? Estamos apreciando la sombra de lo que es el objeto, lo que sea, ¿no? ¿Qué es todo esto, José Antonio? Bueno, siguiendo el hilo de lo que nosotros narramos, el interés de los objetos voladores no identificados por las bases nucleares, por las centrales nucleares, es patente. Desgraciadamente, Internet durante mucho tiempo y actualmente es foco para todo tipo de fakes, manipulaciones. Y siempre
aunque se señale que algún tipo de filmación como la que estamos viendo, yo siempre mantengo mis dudas. Yo creo que son demasiado buenas para ser reales, pero que en ningún momento desvirtúan el interés que tienen este tipo de objetos por este tipo de instalaciones. Incluso en el accidente nuclear de Chernobyl hubo técnicos que acudieron a intentar impedir que el desastre fuera mayor, que comunicaron que en los momentos posteriores al desastre de Chernobyl se observaron sobre la central nuclear objetos voladores no identificados, en este caso un objeto que fue descrito como una especie de bola de fuego que se comportaba de forma inteligente. Déjame leer parte de tu artículo, José Antonio. Me parece interesantísimo el recuadro que se destaca aquí. Un ovni hizo descender la radiación de Chernóbil. Recordar que fue el peor accidente nuclear de la historia, que se produjo el 26 de abril de 1986 junto a esta pequeña localidad ucraniana, seguido por el de Fukushima. A las 4:15 de la madrugada, Mikhail Baritsky y Mikhail Saimolenko, dos técnicos de la central nuclear que vivían en Chernóbil, llegaron a esta en un automóvil tras ser despertados por las alarmas. En cuanto vieron que el reactor cuarto estaba ardiendo, decidieron regresar a por sus trajes protectores, pues conocían los peligros de la radiación. Continúa tú, José Antonio, si quieres, en el recuadro naranja. Sí, pero... Mientras daba media vuelta vimos una bola de fuego. Sí, porque coincide no solamente con el testimonio de estos operarios, sino que incluso desde la cercanía, la gente que vivía en Chernóbil, hablaron de la presencia aquella noche y en noches sucesivas de extrañas luces en los cielos, como si aquel desastre, como tú bien apuntabas al inicio del espacio, del programa que nos ocupa hoy, pues sintieran especial atracción, no solamente por las instalaciones sensibles como las militares y lo nuclear, sino incluso por los desastres. Lugares críticos como terremotos, ¿no? Y en este caso se juntan dos cosas, se juntan lo nuclear y la tragedia. Sí. De hecho, bueno, tenemos un programa amigo, Tercer Milenio, en México, del fantástico investigador Jaime Maussan, y él en su programa también trataba este tema de los ovnis, ¿no? Que aparecen en lugares críticos, terremotos, centrales nucleares, y en esta noticia que vamos a ver a continuación, José Antonio, que probablemente tú conocerás, también habla de este caso de la central de Fukushima. Vamos a ver esa noticia. Tal parece ser que la actividad de objetos extraños sobrevolando Japón después del terremoto del 11 de marzo del año 2011 va en aumento. En Internet ha circulado una gran cantidad de material donde se pueden ver formaciones de objetos esféricos realizando extraños movimientos, todo esto a plena luz del día. Parte de este material que se ha puesto en Internet ha sido señalado como falso. Es por ello que debemos estar atentos a la información que se genere con respecto a estos avistamientos, ya sea para confirmar si en verdad fueron hechos por computadora o estamos ante material auténtico. Es de tomarse en cuenta que los medios japoneses de comunicación han ignorado estas posibles evidencias, como si se tratase de una especie de campaña de censura. Y es que, desde la crisis nuclear que afecta en estos momentos al llamado país del sol naciente, estos objetos se han dejado videograbar en diversas ocasiones. Son objetos que parecen querer llamar la atención sobrevolando lugares como la planta nuclear de Fukushima y poblados muy cercanos al emblemático Monte Fuji. Veamos las últimas evidencias que se han podido grabar en Japón, a más de un mes de haber ocurrido esta catástrofe natural. Analicemos primeramente este video grabado el 31 de marzo del año 2011. Vemos una serie de objetos de color blanco. Son 7 objetos que están suspendidos en el cielo. De repente, con un movimiento muy veloz, uno de los objetos avanza hacia la izquierda y queda suspendido. Segundos después, comienza un movimiento ascendente. Observe. La cámara capta el paso de un ave. Se perciben algunas nubes de fondo. El testigo hace un zoom hacia los objetos y el video termina. Ahora veamos este otro video.
tomado entre el 2 y 3 de abril cerca del monte Fuji al norte de Tokio. Esto según la descripción que acompaña al material. Vemos varios objetos otra vez con las mismas características, objetos redondos y de color blanco suspendidos en el cielo. El camarógrafo hace varios acercamientos para no perder detalle. Vemos las nubes que dan más elementos a este video, y cerca del final estos extraños objetos comienzan a descender muy lentamente. Observe las imágenes. O este otro, del cual no se sabe si fue tomado exactamente en el poblado de Fukushima o cerca de allí. Solo se sabe que fue grabado el 5 de abril del año 2011. Primeramente vemos una panorámica del lugar. Se aprecia una carretera, varios árboles en la parte posterior. El camarógrafo se enfoca a los objetos. Vemos otra vez esta extraña flotilla. En esta ocasión son 5 objetos suspendidos de pronto. Del lado izquierdo se acerca otro objeto un poco más grande que avanza de izquierda a derecha. Aquí las referencias son importantes, la copa de los árboles que se observan de fondo, además de la carretera que se observa al principio del video. Como ya lo habíamos planteado anteriormente, no parece ser muy extraño que se vincule la actividad nuclear con las apariciones de objetos voladores desconocidos. Pero ¿qué interés pueden tener estos objetos al sobrevolar, por ejemplo, Fukushima, un lugar afectado por un derrame nuclear, o lugares señalados como de actividad volcánica como lo es el monte Fuji en el Japón? Lo que sí queda claro es que los objetos están presentes en prácticamente todas las catástrofes, tanto naturales como las causadas por el hombre, como un testigo pasivo, distante pero presente, un testigo que a lo largo de la historia ha estado allí observándonos. Magnífica reflexión y magníficos interrogantes que están sin responder, porque es cierto, el fenómeno OVNI ha estado presente en los momentos más importantes de la historia, en lugares, como tú sabes, de poder, arqueológicos, donde han ocurrido muchas cosas, y también en lugares críticos, ¿no? No quisiera ahora entrar en las conclusiones, ¿no?, que tú has podido sacar de todo esto, ¿no?, sino que tenemos más datos, más casos, ¿no? Pero... Bueno, podemos incluso subir un peldaño, sí, a llegar a un nivel crítico. Claro. Estamos hablando de interferencias sobre diferente armamento nuclear. Hay un militar, el teniente David Shur, sí, que le firmó, como digo, una declaración jurada a Robert Hutchins. Este militar le comentó que a mediados de 1960, cuando estaba destinado en la base de Minot, en Dakota del Norte, vieron con asombro cómo un objeto enorme, brillante, se acercaba a la base, y comprobaron cómo de pronto las consolas de control sobre el armamento comenzaban a fallar, comenzaban a tener algún tipo de interferencia, como en tantos otros casos que recoge Robert Hutchins en su libro. Pero curiosamente, en este evento, y como digo, subimos un peldaño quizás la atención de este tipo de acontecimientos, los militares se quedaron estupefactos al comprobar cómo aquel objeto emitía algún tipo de señal que estaba causando no solo una interferencia sobre el misil nuclear, sino que estaba activándolo, que estaba tomando el control de la cabeza nuclear de aquel cohete. Tal fue el miedo de los mandos en aquel momento, cuando vieron que estaban perdiendo el control de más de 500 kilotones dentro de territorio norteamericano. Estaban perdiendo el control de un arma nuclear norteamericana por una nave desconocida, que tuvieron, y tal como se lo dice David Shur, tuvieron que activar un protocolo que imposibilita la conexión y el funcionamiento del misil, y este fue completamente desactivado, anulado, por temor, fíjate, por temor a que fuera lanzado por este objeto. Fíjate hasta qué punto, y aquí no estamos hablando de una persona, como decía muchas veces, aunque peyorativamente un término, pero que también muchas veces se habla ligeramente sobre el fenómeno, y aquí estamos hablando de un militar que asegura, que pone su testimonio ahí. Hombre, claro, su palabra, su experiencia, de que dentro de una instalación militar norteamericana se ha perdido el control
no solamente como en otras ocasiones que ha habido interferencia por la aparición de estos objetos, sino que incluso han perdido el control y veían cómo este objeto emitía una señal para controlar el cohete. Hay otros eventos que Robert Hawking habla en su libro, que incluso de casos donde se han cambiado las coordenadas del cohete. Claro, es que no es una cuestión baladí, es que estamos hablando de que se pone en funcionamiento un protocolo para desactivar un misil porque una fuente externa lo está activando. Es decir, eso no se inventa. Claro, el testimonio de ese militar está diciendo algo que ocurrió de verdad y que tiene que estar registrado en alguna parte. Y de hecho, sucesos, eventos como el que acabamos de contar son los que han tejido esta enorme censura gubernamental, censura militar sobre todo este tipo de encuentros, de incidentes ovni, donde, imagínate, como se ha visto ahí en el corte de la CNN, que un militar tenga que admitir que se ha perdido el control de armamento nuclear por la presencia de objetos voladores no identificados. En este caso no estamos hablando de una persona, de un ciudadano de a pie que narra, que cuenta que ha visto un objeto volador no identificado, una luz en el cielo, que ha visto un platillo volador posado en el suelo. Estamos hablando de eventos producidos dentro de instalaciones militares, y con unas consecuencias que son totalmente impredecibles. Me estaba acordando y estaba accediendo a la internet porque la temporada pasada, si no me falla la memoria, el investigador malagueño Juanfran Romero nos hablaba de un caso que había investigado él. Se había entrevistado con militares del polvorín de Campillos, donde se habían filmado, registrado, avistado ovnis sobre precisamente un lugar donde tiene armamento. Es decir, en España se han producido también casos de ovnis sobre recintos militares donde se custodia armamento, José Antonio. Sí, hay casos que parecen... Perdón, la base militar de Bobadilla Estación, en Málaga. Sí, como digo, incluso en Gran Bretaña, el caso de Badwater, el que tuvo como protagonistas los militares de la base de Redland, que son una base compartida entre la Fuerza Aérea Británica y la Fuerza Aérea norteamericana. Hablan de que es el caso Roswell británico, y curiosamente la base de Redland tiene también armamento nuclear. Tenemos un vídeo de los casos del libro de Robert Hastings, es también en otro medio de comunicación norteamericano. Vemos imágenes de cuando este autor, este investigador, presenta algunos casos. No sé si tú tienes ese libro, te has podido hacer de él, si está traducido al castellano, al español. ¿Cuántos casos más o menos se cuentan en ese libro, José Antonio? Hay decenas de casos, hay algunos que se... ¿Todo Estados Unidos o fuera de Estados Unidos? Prácticamente el libro está centrado en los testimonios de todo el personal militar norteamericano que le ha narrado este tipo de eventos, aunque él también comenta que este tipo de incidentes se han producido en la Unión Soviética, sobre todo en la época de la Guerra Fría, y que evidentemente allí no ha habido oportunidad de indagar tanto como en Estados Unidos en esta cuestión, pero él está convencido de que tal y como ha ocurrido en suelo estadounidense, ha ocurrido en territorio soviético, que es uno de los lugares también del planeta donde hay mayor acumulación de armamento nuclear. Uno de los casos que no tampoco podemos dejar pasar por alto, de los que recoge Robert Hastings en su libro, ocurrió en el invierno de 1988. Fue protagonizado por Joseph Shostak, que en aquel tiempo pertenecía al personal de seguridad de la base aérea de Mactron, en Montana, que es uno de los lugares o de los recintos donde también ha habido mayor actividad ovni. Pues este jefe de seguridad le comentó a Robert Hastings que en una noche de invierno de 1988, él la recordaba perfectamente porque había habido una copiosa nevada, él estaba en su cuarto, estaba descansando cuando fue llamado con urgencia, puesto que habían perdido el contacto con una patrulla que en su jeep se dedicaba a recorrer el perímetro de la base. En esta base evidentemente hay armamento nuclear. Y cuando salió en busca de esta patrulla con su equipo de seguridad, los encontraron, y este equipo se hallaba totalmente aturdido. Habían perdido
el control de todo el aparataje eléctrico que llevaban, no podían utilizar la radio, el vehículo no funcionaban las luces del Jeep, incluso las linternas habían dejado de alumbrar y, curiosamente, muy cerca de donde esto ocurrió, que es un sitio donde hay silos de misiles nucleares, había una enorme huella en la nieve. Joseph le comenta a Robert Hawking que a ellos les llegaba prácticamente la nieve a la altura de la rodilla, y en una porción de terreno dentro de la base había un círculo perfecto, como si algo hubiese aterrizado, había derretido totalmente la nieve, e incluso él, cuando coloca la mano en el suelo, este está caliente, y aquello parece evidenciar que en aquella zona, en aquel lugar, había aterrizado un objeto volador no identificado dentro de una instalación militar, y volvemos a ser redundantes, donde hay armamento nuclear. Y como digo, para todo aquel amigo que pueda pensar que ese tipo de huella se ha podido causar por algún tipo de efecto atmosférico, acumulación de calor, porque a lo mejor hay allí una salida subterránea. No, es que estamos hablando que asociado a la localización de este hoyo, de este orificio provocado o de nieve derretida de forma perfectamente circular, está asociado el fenómeno de que una patrulla que se acerca a este lugar pierde totalmente no solamente el vehículo se queda sin ningún tipo de tracción, de energía, se queda totalmente muerto, sino que el equipo radial, las linternas, todo deja de funcionar ante la proximidad de esta zona. Como tú sabes, José Antonio, es una constante en el fenómeno OVNI que cuando ellos se aproximan, interfieren en los aparatos electromagnéticos, ¿no? Eléctricos. Tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino, pero cuando estuvo aquí hace algún tiempo nuestro buen amigo periodista Javier Sierra, le preguntamos cuál era su enigma favorito. Y como me interesa mucho que conozca su opinión, su enigma favorito, porque tiene que ver con la Luna, vamos a escucharle y ya después opinamos sobre lo que nos cuenta Javier Sierra. Es muy difícil quedarse solo con uno, pero si tuviera que elegir uno que me preocupa particularmente ahora, que me intriga, que me atrae mucho, yo elegiría la Luna. La Luna es un lugar, es un suelo extraterrestre muy cercano a la Tierra, está a apenas 300.000 kilómetros de nosotros. Durante muchos años hemos pensado que era un lugar desolado, sin agua, sin posibilidades de vida, poco interesante, y sin embargo las últimas investigaciones, las últimas aproximaciones científicas y tecnológicas que se han hecho a nuestro satélite están desvelando que tiene mucha historia que contarnos. Hay grandes cantidades de hielo en la Luna. Hay todavía muchos fenómenos en torno a este satélite por explicar. Siguen catalogándose fenómenos transitorios lunares, luces extrañas, cúpulas que aparecen y desaparecen repentinamente en determinadas zonas de nuestro satélite, monolitos que un día se ven desde la Tierra por parte de astrónomos, y al día siguiente esos mismos astrónomos ven estupefactos que han desaparecido. Esas cosas cada vez más me interesan. Ahí hay algo que merece la pena ser investigado. Curioso cuanto menos. Hacemos nuestro segundo alto en el camino y luego conocemos la opinión de José Antonio, que estoy seguro que la tiene y además con muchas informaciones está sintiendo con la cabeza. Volvemos enseguida a la última parte de mis enigmas favoritos. Hasta ahora, amigos.
Recordamos nuestras vías de comunicación, que abrimos nuevamente nuestro correo electrónico para lo que ustedes deseen. Ahí, como siempre, recibimos sus casos, sus críticas, sus opiniones, sus sugerencias, fotografías, historias, en definitiva. Y siempre que tengo un momento en mis enigmas favoritos, aprovecho para dar las gracias con mayúscula a toda la gran familia que forma parte de mis enigmas favoritos, el que nos ven en todo el mundo, sobre todo en Centroamérica, Sudamérica. Tenemos una audiencia enorme que nos van siguiendo a través de nuestra página web y a través de YouTube cuando se suben los programas. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño y fidelidad. misenigmasfavoritos@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico para lo que deseen. Que estamos en nuestro muro de Facebook y también tenemos una página web que ya de sobra conocen, misenigmasfavoritos.com, www.misenigmasfavoritos.com. En esa página web mucha información que genera este programa, así como todas las actividades y viajes que hemos organizado ya para este verano del año 2014. Tenemos 3 viajes organizados muy bonitos a finales de este mes de julio, del 26 al 30, 4 noches, 5 días, visitando 3 lugares muy especiales, que además uno de ellos, o creo que todos ellos los conoce muy bien, José Antonio Caravaca, escribió sobre ello, el Santuario de Lourdes, el Santuario de la Basílica del Pilar en Zaragoza y el Monasterio de Piedra. En Zaragoza también lugares de poder. Ocurrieron cosas allí. Otra cosa también es, ¿verdad, José Antonio?, saber qué ocurrieron en esos lugares. Ahora te doy pie para que nos comentes. Pero tenemos esas visitas a esos lugares del 26 al 30 de julio. Que tenemos preparados 2 fantásticos grupos para el Camino de Santiago en el mes de agosto, del 1 al 9 y del 15 al 23, recorriendo a pie los últimos 100 kilómetros y visitando, por supuesto, un día entero y una noche en Finisterre, donde acaba el camino. Así que con la experiencia ya que uno tiene en el camino, junto con todos los datos, informaciones, serán 2 buenas ocasiones para recorrer este mágico Camino de Santiago. Y otro viaje, ya el último que tenemos organizado, del 27 de agosto al 6 de septiembre, a ese mágico Egipto y milenario. Insólito, ¿verdad, José Antonio? Vaya viaje, ¿no? Y yo tuve la fortuna de conocer el país de los faraones de tu mano, un viaje extraordinario, y pudimos visitar casi todos, por no decir todos, los enclaves mágicos relacionados no solamente con la arqueología, sino incluso una de mis ilusiones, que era visitar Zeitún, donde ocurrió una aparición mariana de lo más interesante, y por lo que te estaré eternamente agradecido por ese magnífico viaje. Yo recomiendo, y aquí la verdad que no soy muy imparcial, pero reconozco que si alguien quiere adentrarse en las arenas del desierto y conocer los misterios, los entresijos de los faraones, de todo lo que conlleva la cultura egipcia, qué mejor que hacerlo de tus manos, que conoces el país como nunca mejor dicho, como la palma de tu mano. Muy agradecido, José Antonio, porque el agradecido soy yo y la gente que vino a aquel viaje, que pudieron disfrutar de viaje fantástico. No solo José Antonio es un hombre muy polifacético, no solo por sus conocimientos, su experiencia, y siempre tiene muchas cosas que contar, sino además que es muy agradable disfrutar de él como persona, ¿no? Porque además tiene, como buen gaditano que es, pues buen sentido del humor, y además yo le voy a ir pidiendo que además este programa lo permite, ¿no? Porque hay un vínculo personal, que vaya pensando en un chistecito sobre marcianos para que luego nos cuente algún puentecito, algún chiste, que seguro que tiene un montón. José Antonio, ¿cuándo fue lo del viaje a Egipto? 2008, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. ¡Qué barbaridad! Hace ya 6 años. Pues fue un viaje intenso. Sí, muy intenso, de 15 días. Bueno, retomando el tema del fenómeno OVNI, hemos escuchado a Javier Sierra. ¿Qué opinión te merece? Porque además tú has escrito sobre la Luna. Sí, precisamente también en Año Cero hicimos portada con un artículo donde hablábamos de muchos de los enigmas que hay sobre la Luna. Uno de los que más me interesan, como bien apuntaba Javier Sierra, es la posibilidad de que existan construcciones artificiales en nuestro satélite. De hecho, son muchos también los militares y personal de la NASA que indican que una de las operaciones encubiertas de las misiones Apolo fue precisamente documentar y filmar algunas de estas construcciones que hay en la Luna. Y hay un dato también interesante, y es que lejos del sensacionalismo, no señalaban que este tipo de instalaciones, de construcciones estaban habitadas, sino que
parecía que llevaban muchísimo tiempo abandonadas. Un dato sumamente curioso. Pues Antonio, desde el año 1971, 72, el año que nacimos nosotros, no se ha vuelto a la Luna. Sí, de hecho hay una teoría que apunta que precisamente ese abandono después de unos años donde prácticamente la NASA fijó como objetivo continuo el pisar la Luna, se abandonó por completo, y esta hipótesis señala que precisamente se dejó de pisar la Luna porque se había recurrido a armamento nuclear, y aquí enlazamos con el tema de esta noche. Se utilizó armamento nuclear para destruir estas evidencias desestabilizadoras, la presencia sobre la hasta ahora, como todos pensamos, desértica superficie lunar, de construcciones, con todas las interrogantes, como bien apuntaba Sierra, que esto evidencia. ¿Qué hacen esas construcciones en la Luna? ¿Quién las hizo y por qué? Qué buenas preguntas, y cuántas nos hacemos aquí en el programa, José Antonio, cada semana. Haciendo un ejercicio de imaginación y de prospección hacia el futuro, debemos mirar a la Luna con un pensamiento, con una idea de que probablemente dentro de 1000 años, por poner una cifra en años, quizá nuestra casa sea la Luna y no la Tierra. Bueno, durante muchos años se pensó en eso, ya incluso hay pensamientos más avanzados, la imaginación ya apoyada también por el avance de la tecnología, apuntan que si pudiéramos y debiéramos colonizar otro planeta para continuar con la vida, sería Marte. Y de hecho hay ambiciosos proyectos para colonizar Marte, teniendo como punto intermedio entre nuestro planeta y Marte precisamente la Luna, que durante mucho tiempo se dijo que era inhóspita, que no había nada, y sin embargo, como y volvemos a la respuesta de Javier, cómo se está descubriendo que hay hielo, que ha habido incluso en algunas regiones parece que ha habido agua, e incluso ocurre con Marte, que poco a poco la información se va filtrando, y lo que en un primer momento también era un planeta árido, que se presentaba como un desierto infinito, parece que tiene algo más de lo que se cuenta, al menos agua. Que Le no hemos es poco. preguntado a un buen amigo común, José Antonio, además te entrevistaba recientemente en su mítico programa Espacio en Blanco. Maestro de la radio. Al maestro de la radio Miguel Blanco, colega, periodista, escritor e investigador. Y gran persona. Y gran persona. Te hacía una entrevista sobre este mismo tema. Le hemos preguntado cuál es su enigma favorito y he querido rescatar su opinión porque quiero también conocer la tuya sobre lo que nos va a hablar a continuación. Escuchamos a Miguel Blanco. Uno de ellos sería el de los círculos, esos extraños y enigmáticas figuras que se están repitiendo durante años en los diferentes campos, no solamente en Inglaterra, y que yo creo que quieren decirnos algo y estamos ciegos y sordos, que quizá ese sea uno de los más me preocupa últimamente, ¿no? De hecho, yo no sé si te conté que estuvimos una vez allí con un equipo de la televisión japonesa, estuvimos haciendo una vigilia, como a las 3 de la mañana había cámaras por todos los lados, escuchamos un pequeño ruido, amaneció, no pasó nada más, y a 50 metros de nosotros, escasos de nosotros estábamos, apareció una forma circular increíble que nadie podía haber hecho durante la noche. Lo pudimos captar con las cámaras desde arriba, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo tan rápidamente había surgido una forma tan increíble. Yo creo que detrás de ese asunto hay quizá el mayor misterio que los medios de comunicación estamos acallando. Ese sería el primero. El segundo sería cómo funciona la magia. Están rituales donde de repente hacen cambiarte un talón, un cheque de una determinada cantidad y cambia el nombre o cambia la cifra, cómo determinadas cosas delante de ti sin necesidad y sin que haya truco o ningún tipo de movimiento o cuestión extraña, hacen que las leyes de la física cambien. Hay algo detrás de esas energías que me encantaría llegar a entender. Quizás sean los dos, además de los ovnis, además de vida después de la vida, además de la propia vida en general, ¿no? Qué grande, Miguel. Los círculos de las cosechas. Y me estaba acordando, nuevamente, en el año 2008, antes de irnos a Egipto, que estuvimos investigando
en mi ciudad natal, en Ronda, unas formaciones que aparecieron en un campo de trigo. Pero qué interesante y también qué enigma más contemporáneo de los círculos de las cosechas. Además, lo que señala Miguel Blanco hay que tener en cuenta, y es que siendo un fenómeno que produce una huella física, están esos círculos, esas figuras geométricas tan complejas que aparecen en los campos de cereales, no hay un interés por parte de ningún tipo de organismo científico en averiguar qué hay detrás de todo esto. Es un dato a tener en cuenta, porque en un momento dado el fenómeno OVNI, la mayoría de las ocasiones no produce ningún tipo de evidencia física, ningún tipo de huella, y últimamente llevamos décadas de sequía en este sentido, pero sin embargo resulta chocante, resulta un tanto intrigante como un fenómeno que se está produciendo sobre todo en Gran Bretaña, donde hay cientos de figuras geométricas producidas en los campos de cultivo, en zonas que están siendo incluso vigiladas por diferentes investigadores y gente curiosa que se siente atraída por este tipo de incidentes, que aparecen, como bien describe Miguel Blanco, de la noche a la mañana, sin ningún tipo de intervención humana. Este tipo de observadores, de equipos de vigilancia, no detectan la intromisión de ningún tipo de persona en estos campos, y a la mañana siguiente aparecen figuras geométricas complejísimas sin ningún tipo de error. Nosotros estuvimos ese año en Ronda y comprobamos que aunque era un dibujo de un tamaño considerable, pues se observaban algunos errores de bulto y tampoco era un dibujo demasiado complejo. Sin embargo, sobre estas campiñas inglesas se ven dibujos que son obras maestras y que son complejísimas, y sin embargo no hay todavía ningún tipo de investigación. Se dice incluso que los tallos, que las raíces de los cereales que se encuentran dentro de esta formación y que han sido doblados, que no han sido partidos, presentan algún tipo de alteraciones que pueden ser medibles y cuantificables, y sin embargo todo se reduce a que este tipo de formaciones son realizadas por bromistas y por personas con ganas de engañar al gran público, pero sin embargo se echa de menos que en algunas ocasiones, sobre todo cuando se tiene certeza de que la aparición de estas figuras, de estos pictogramas, no han sido producidos por la mano del hombre, después de una vigilancia, como digo, se le dedique el tiempo que se merece. Yo estoy también de acuerdo con Blanco, y que antes estaba con Sierra, en el sentido de que son dos misterios a tener en cuenta: la luna y los círculos de las cosechas. Tenemos que ir concluyendo ya, José Antonio, nos quedan 8 minutos para finalizar el programa, pero hay que ofrecer un epílogo, ¿no? Tú, al final de tu artículo, escribes: estamos jugando con fuego, ¿no? Porque para Hastings está claro cuál es el propósito, el objetivo de estas apariciones. Bueno, Hastings, como buen investigador, como buen ufólogo norteamericano, es defensor de la hipótesis extraterrestre pura y dura. Estamos siendo visitados por seres de otro planeta. Él llega a la conclusión, al final de su libro, de que estas apariciones, estas incursiones dentro de las instalaciones militares norteamericanas con arsenal nuclear, es un tipo de mensaje que están dando estos seres alienígenas al gobierno, a las autoridades norteamericanas, de que no deben de seguir por ahí, que este tipo de armas puede conllevar algún tipo y de hecho pueden llevar a un desastre a nivel global, y que se está advirtiendo tanto a las autoridades norteamericanas como a las rusas, que son las que las que más tienen este tipo de armamento, a que están jugando con fuego, y que no solamente pueden poner en peligro la estabilidad de este planeta, sino incluso la de todo el sistema solar. Sí. Estas al menos son las conclusiones que lleva Robert Hastings al final de su libro. Tú lo has expresado bien, lo destacas en el artículo, en palabras del ufólogo. Con respecto a los incidentes de desactivación de misiles, mi opinión es que sean quienes sean los que tripulan estas aeronaves, están enviando una señal tanto a Washington como a Moscú y a otros países para dejarnos claro que estamos jugando con fuego y que la posesión y la amenaza del uso de armas nucleares pone en riesgo a la raza humana y a la integridad del medio ambiente de nuestro planeta. Esto está dicho con una sensatez aplastante. Efectivamente, sobre todo hay que tener en cuenta, como digo, de que el fenómeno OVNI, sea lo que lo produce,
puede hacer casi cualquier cosa que nosotros imaginemos. ¿Y cuál es la conclusión de José Antonio Caravaca? Pues yo creo que esta es una faceta más que presenta el fenómeno OVNI. Si solamente el fenómeno OVNI tuviera esta faceta, solamente se comportara de esta forma, creo que la hipótesis extraterrestre sería la más acertada a la hora de explicar qué se esconde detrás de todo este tipo de manifestaciones, pero como digo, si analizamos el global del fenómeno OVNI, creo que tenemos que dejar la puerta abierta a otro tipo de hipótesis. Bien, estás analizando su naturaleza, pero el propósito, el fin, es decir, sea lo que sea el fenómeno OVNI, José Antonio, podría tener un fin protector más que investigativo de la raza humana y de su comportamiento. Pero también podemos pensar por otro lado que si tuviera algún tipo de fin protector, pues hubiera podido, si se supone, como todos o sobre todo los investigadores que defienden que se trata de una supercivilización alienígena, podrían ayudarnos evitando algunas de las catástrofes naturales donde son observadas, sin embargo no lo hacen. Entonces, también ellos se escudan cuando la gente que no defiende este tipo de creencias le inquiere este tipo de preguntas, ellos dicen que no pueden interferir, pero sin embargo están ahí. Como detectives de la historia, observadores de la historia, de los episodios históricos más relevantes o más trágicos. Yo de lo que no tengo duda críticos. Es que la principal función del fenómeno OVNI es, independientemente de la profundidad que le queramos dar a la palabra que voy a pronunciar, es interactuar con el ser humano. Ellos están ahí para que nosotros los veamos. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus futuros proyectos? ¿Qué estás escribiendo? Ahora estoy inmerso en una investigación apasionante junto a algunos investigadores norteamericanos. ¿Ah, sí? Con unas posibles evidencias, pruebas que van a surgir quizás a finales de este año sobre el caso Roswell que hemos estado hablando en este programa. ¿Sigues metiendo ahí el dedo en el caso Roswell? ¿Qué te gustan los americanos a ti? Sí, ahí estamos y por lo visto, según las informaciones que se están produciendo al otro lado del Atlántico, esta vez parece que son unas evidencias, unas pruebas que van a dejar a todo el mundo estupefacto y van a conocer la realidad de lo que allí ocurrió. Están hablando de que existen dos diapositivas que muestran a un ser de otro planeta. Y al parecer, esto es al menos la información a la que yo he tenido acceso, estamos hablando de una información que no es todavía pública, y de hecho hay cosas que yo todavía no puedo comentar, pero hay análisis muy importantes que se han realizado sobre estas diapositivas que parecen autentificarlas y que han sido obtenidas en el año 47. Por tanto, esperaremos acontecimientos. Pues estaremos atentos a esas y vendremos aquí a contarlo, por supuesto. Y a mostrar, ojalá te hagas de esas diapositivas y podamos disfrutar todos de ellas, ¿no? Por lo menos intentar averiguar de qué se trata. Esperemos que en este caso la información llegue a buen puerto y no ocurra como en tantísimas ocasiones que pensamos que estamos a las puertas de una información reveladora sobre el fenómeno y al final nos quedamos todos con las ganas. José Antonio Caravaca está en Facebook, por si gran parte de los amigos que nos ven tienen su perfil en Facebook, pueden buscarle, encontrarle y solicitarle amistad. Él ahí publica prácticamente gran parte de su trabajo, también tiene blogs, tiene página web. Yo creo que metiendo en el Google José Antonio Caravaca, ahí aparecerán los diferentes enlaces para llegar a su trabajo. Imagino que muchas personas no habrán tenido acceso a la revista Año Cero del mes de mayo para leer el trabajo de OVNIs desactivan misiles centrales nucleares. José Antonio, ¿te comprometes más adelante en subir este artículo a tu perfil de Facebook, tu blog? Sí, por supuesto. Para que puedan tener acceso. Normalmente suelo subir todos los artículos cuando pasa un tiempo prudencial. Lógico. Los suelo subir porque lo que nos motiva tanto a ti como a mí y a muchísimos otros compañeros es la divulgación por encima de cualquier otra cosa. ¿El misterio y el sentido del humor se pueden dar la mano? Se pueden dar la mano de vez en cuando. ¿Vamos a acabar el programa con humor? Pues me pilla casi fuera de juego porque me ha dejado... Tú tienes un buen repertorio de chistes, alguno de marcianos, así de extraterrestres, ¿te sabes alguno? Pues ahora te digo que me pillas muy
porque todos los que conozco suelen tener un componente verde que quizás no es el más adecuado. Aunque sé que a ti te gustan. A ti también. Muchísimas gracias por haber visitado el programa una temporada más, José Antonio, ha sido un placer. Un placer, sobre todo, acudir. Sabes que la televisión no es un medio que me apasione, pero siempre que me llama, aquí acudo porque la amistad hace milagros. Es mutuo. Muy agradecido, felicidades por tu trabajo y que sigas ahí al pie del cañón, descubriendo qué hay de verdad y qué son los ovnis. Y vendremos a contarlo. Un abrazo muy fuerte, José Antonio. Y a ustedes emplazarles para la semana que viene, donde seguiremos abordando, como de costumbre, los grandes enigmas y misterios del mundo. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que sean muy felices, amigos. Buenas noches.